Bueno, ya estamos en el aire, ¿eh? Bueno, entonces empezamos con, como ya se anticipó, el problema esencialmente del título, ¿no? De fuerzas centrales. ¿Está bien? Esas son las fuerzas, en realidad son las fuerzas debidas, digamos, a un potencial que depende de la distancia relativa entre las partículas, ¿no? O sea, la fuerza de una partícula sobre otra, ejercida a distancia, según, ¿no? la, la forma de Newton, digamos, por ejemplo, en el caso del potencial gravitatorio, tenemos un potencial que depende esencialmente del módulo de la diferencia de las posiciones, ¿no? La distancia relativa entre las partículas. ¿Está bien? Esta sería la forma del potencial. Entonces, bueno, la fuerza que resulta de un potencial de esta manera, de esta forma, es, bueno, por ejemplo, acá lo tienen, ¿no? La fuerza sobre la partícula 1 debido a la partícula 2, ¿está bien? Es menos dB respecto de x1, ¿no? O sea, se deriva el potencial respecto de la posición de la partícula sobre la que se está ejerciendo la fuerza, ¿no? Eso, bueno, más o menos conocido. Entonces, bueno, fíjense que siendo que esto es una función del módulo del vector diferencia, entonces, bueno, simplemente haciendo la regla de la cadena, esto es, la fuerza tiene esta expresión, ¿no es cierto? Fíjense que acá el potencial es un potencial genérico, podría ser el gravitatorio, podría ser potencial debido a interacción eléctrica, ¿está bien? O un potencial elástico, cualquier potencial que cumpla con esta condición de acá arriba, ¿eh? Tiene esta expresión general. Fíjense entonces que, por supuesto, aparece acá, se cumple el principio de acción y reacción, ¿no es cierto? La fuerza es a lo largo de la recta que une las partículas, ¿está bien? Y fíjense que si quisiera ver la fuerza que ejerce, digamos, la partícula 1 sobre la 2, que sería menos la derivada de B respecto de x2, fíjense por la simetría que tiene la expresión, esta simplemente acá intercambiaría las posiciones, ¿no? Entonces la fuerza es exactamente la misma, el módulo de dirección, pero tiene el sentido contrario nada más, ¿no? Es el tercer principio en su forma fuerte. Bueno, como conocen bien, el problema de la interacción a través de un potencial de este tipo entre dos partículas, el problema de los dos cuerpos, se denomina usualmente, es un problema que es importante, por supuesto, en las aplicaciones, pero además es muy importante porque tiene una solución prácticamente analítica, ¿está bien? Se puede resolver completamente. La forma de resolución, como ustedes saben, es trabajar en términos de, no de las posiciones 1 y 2 de las partículas directamente relativas a un sistema inercial genérico, sino, bueno, hacer un cambio de variables y pasar pasar a un nuevo sistema de coordenadas, digamos, que es la posición del centro de masa y el vector posición relativa de la partícula 2 respecto de la 1, ¿no? ¿Está bien? Esta es la definición de la posición del centro de masa, ¿no? Muy conocida. Vamos a mostrar lo que está acá. Esta sería la idea, ¿no? En general tenemos dos partículas, masas M1 y M2, cada una con sus posiciones referidas, sus vectores posiciones referidas a un sistema inercial. ¿Está bien? Tenemos, bueno, la posición relativa, ¿no?, de la masa 2 respecto a la 1, que llamamos R, vector R. Y bueno, y trabajamos en realidad con, en lugar de x1 y x2, con el vector R, ¿está bien? Y con la posición del centro de masa, ¿está bien? Estará, bueno, la línea en la recta que une ambas partículas, ¿no? Más cerca de la más posible. Bueno, digamos, si uno determina las posiciones de x1 y x2, hace la inversa esta transformación, digamos, uno propone este cambio de coordenadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, si hace la inversa, puede calcular x1 y x2 en términos de estas dos nuevas variables, la posición del centro de masa y la posición relativa de las partículas.
Y bueno, resulta que esta sería la expresión, ¿no? ¿Está bien? Lo que está también mostrado en esta, acá. El x1 es la suma de la posición del centro de masa más este vectorcito de acá, que es este de acá. Y la de x2, x2 es x del centro de masa más este vectorcito de acá, que es este de acá. ¿Está bien? Bueno, la idea, ¿cuál es? La idea es, por supuesto, como no hay fuerzas externas, todas las fuerzas son internas entre las dos partículas a través del potencial central, el centro de masa tiene velocidad uniforme, ¿no? Constante. ¿Está bien? Entonces, bueno, podemos pararnos, y por supuesto en ese caso es un sistema inercial, nos podemos parar entonces en un sistema inercial que es el que se mueve con el centro de masa. ¿Está bien? Entonces, bueno, un sistema de referencia que se mueve con el centro de masa, por supuesto la velocidad del centro de masa es cero, y si además elegimos el sistema del origen de coordenadas en ese sistema de referencia como la posición del centro de masa, bueno, todas las posiciones de las partículas se miden referidas a ese punto quieto, ¿no? Nuestro sistema de referencia. Y fíjense entonces que la posición de la partícula 1 referida a ese centro de masa, que voy a llamar x1, no le voy a poner primas ni nada para no estar abundando con notación. ¿Está bien? Entonces llamo directamente x1 a la posición de la partícula 1 referida al nuevo sistema, cuyo origen es el centro de masas, y tiene este valor, ¿no es cierto? En términos del vector posición relativa de 2 respecto a 1, ¿no? El R sería todo esto, el que va desde 1 hasta 2. ¿Está bien? Hasta acá. Bueno, M1 más M2, por supuesto, es la masa total del sistema. ¿Está bien? Entonces, bueno, con esas consideraciones, tenemos lo que está acá. Se llamamos, como mostraba recién en el dibujo, x1 y x2, las posiciones referidas al centro de masa a cada partícula. ¿Está bien? En términos de la masa de cada una de ellas y la masa total, ¿no? Fíjense que en la posición de x1 entre la masa 2, y en la de 2, m1, pero bueno, viene toda la definición, ¿no?, del centro de masa. Bueno, entonces fíjense que podemos expresar las dos en términos de un solo vector, las dos vectores posición. ¿Está bien? Entonces, bueno, por ejemplo, si calculamos el momento angular respecto al centro de masa en ese sistema, bueno, por definición es esto, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y si reemplazamos los x en términos de las r, queda esta expresión de acá. ¿Está bien? Y bueno, y trabajando un poquito con esto trivialmente, lo podemos reducir a esta forma, ¿no? Donde aparece lo que ya conocemos como llamamos la masa reducida, ¿no? El producto de las masas dividido la suma de las masas. Está acá la masa reducida. Entonces, por ejemplo, el momento angular del sistema referido al centro de masa se puede definir en términos de R y esta masa reducida de esta manera. Fíjense que esto equivale a ¿qué? A una masa de magnitud mu, la magnitud de la masa reducida, en la posición R y que se mueve con velocidad, por supuesto, R punto. Entonces tenemos que el momento angular en este caso es totalmente equivalente el momento del sistema, ¿no?, de las dos partículas referido al centro de masas, es el mismo que correspondería a una única masa con estas condiciones. Posición R respecto al centro de masa y masa reducida mu. ¿Está bien? Bueno, de nuevo, esto es conocido, ¿no es cierto? Por supuesto, también se conserva el momento angular total del sistema, no hay torque externo, no hay fuerza ni siquiera externa, menos torque. ¿Está bien? Entonces, bueno, una consecuencia importante de esa, ¿cuál es? De la conservación del momento angular. ¿Está bien? Bueno, que el movimiento del vector este R se verifica en un plano, ¿no? ¿Está bien?
Fíjense la condición, creo que lo tengo acá el dibujo. Este de acá. Por supuesto, por definición, ¿no? El momento angular es perpendicular a R y R punto, ¿no? ¿Está bien? Entonces fíjense que, por ejemplo, si en un instante dado la partícula está en este punto, ¿no? Esta posición, tiene este R y tiene este R punto, ¿está bien? Un instante después, un tiempo muy cortito después, va a estar en esta nueva posición, R más R punto delta T, ¿está bien? Bueno, pero ¿qué pasa? De nuevo, el L se conserva, la posición es esta, está en esta posición que estaba dentro del plano R y R punto, ¿no? Que forman R y R punto. Bueno, pero como nuevamente el nuevo L, que es constante, ahora es esta nueva posición por la velocidad correspondiente, ¿está bien? Y tiene que cumplirse la perpendicularidad, entonces la velocidad tiene que estar también en el mismo plano que estaba antes, ¿cierto? ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, la constancia del momento angular me dice que el movimiento de este vector R, ¿está bien? Lo que dice acá, ¿no? El nuevo R punto tiene que estar en el mismo plano original. Entonces, bueno, sí que todo contenido en el mismo plano. Bueno, si quieren, bueno, paso por allá para introducir un lagrangiano, por lo menos en estas condiciones. Fíjense que el lagrangiano del sistema es, por definición, bueno, muy simple, ¿no? La diferencia entre energía cinética y potencial. La energía cinética del sistema es, por supuesto, esta de acá, que es escrita en términos del vector R. Se escribe así, y de nuevo haciendo un poco de álgebra elemental. Fíjense que la energía cinética corresponde también a un movimiento equivalente de una masa mu con velocidad R punto, ¿no? Es totalmente análogo al caso del momento angular. El momento angular también correspondía a algo equivalente, una masa mu con posición R y velocidad R punto. O sea que el problema es totalmente equivalente. El problema de los dos cuerpos es totalmente equivalente al problema de este único cuerpo ficticio de masa mu y posición R, ¿no? Bueno, el lagrangiano entonces se escribe así en términos del R. Y, por ejemplo, podemos usar coordenadas esféricas. Acá todavía no estamos considerando que el movimiento sea plano ni nada, ¿no? Este es el movimiento en el espacio en general. ¿Está bien? De hecho, recuerden, ¿no? Que si bien el movimiento es plano, si uno no elige apropiadamente el sistema de coordenadas, ¿está bien? El problema no va a ser bidimensional. ¿Está bien? Si no elijo justo, digamos, por ejemplo, en el caso del movimiento de un planeta, ¿no? Ligado, que sea una elipse, la elipse esa puede estar torcida, ¿no? En un sistema de referencia, ¿no? Puede no estar necesariamente sobre el plano XY. Puede estar torcida, entonces el movimiento que resulta, si uno lo expresa en las tres coordenadas X y Z, es un movimiento tridimensional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, su descripción tiene que ser en términos de coordenadas, de las tres coordenadas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, lo natural acá es usar el sistema de coordenadas esféricos, ¿no? Posición R, el vector R dado de esta manera, el módulo del R en la dirección del R, y bueno, y por supuesto la velocidad que corresponde en esféricas es esta, ¿no? Bien conocida, términos de θ y φ, sus derivadas. Entonces, bueno, el lagrangiano se escribe así, explícitamente en términos de estas variables. Y bueno, las ecuaciones de movimiento que ya conocemos, las tres que corresponden son estas de acá. ¿Está bien? Perdón, una consulta. Sí, decime. Nosotros, o sea, el movimiento no es planar. El movimiento está contenido en un plano, sí.
Pero el plano puede estar torcido respecto, no puede no coincidir con ninguno de los planos coordenados, por ejemplo. Si Ok, está y no en- podríamos mover el sistema de referencia para que quede de sí, esa sí. manera. No, desde ya, sí, 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 por supuesto. Y entonces Pero eso nos sacaría fi punto, ¿no? eso te simplifica. Ahora lo vamos a ver justamente eso, pero en Ah, ok, principio no hay ok. ninguna razón. O, por ejemplo, si vos querés considerar con el mismo sistema de referencia, querés considerar el movimiento de dos cuerpos distintos, Mm, o de dos sistemas distintos, ¿no? Por ejemplo, el mm, caso más típico, después lo comento, la Tierra y los satélites que se mueven, ¿no? En la Tierra, alrededor sí, de la Tierra. Está bien, no vas a estar usando un sistema de coordenadas para cada satélite. Tenés uno fijo en claro, la Tierra y describís el movimiento de todos los satélites con respecto a un sistema. claro, claro. Y en ese caso va a ser tridimensional, Mm, ¿está bien? ok, sí, sí, O ok, sea, va a ser gracias. una elipse torcida, pero bueno. Entonces, bueno, en general las ecuaciones serían estas, ¿no? Por ejemplo, las que describirían, ¿no?, el movimiento de un satélite respecto a un sistema, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si una de las masas es muy grande comparada con la otra, ¿está bien? Dos cosas pasan, ¿no? El centro de masa coincide con el centro de masa de esa masa grande, ¿no? Y la masa reducida es igual a la masa pequeña, ¿no? ¿Está bien? O sea que el movimiento equivalente es esencialmente la masa chica moviéndose alrededor de la masa grande quieta, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, este mu sería directamente la masa, lo que habíamos llamado M1, M2, ahora siempre ahí. M sería claro. Si M1 es mucho más grande que M2, ¿está bien? Bueno, lo que está acá, ¿no? Acá es cuando M1 es más grande, bueno, el centro de masa tiende a estar en la posición de la masa 1, el centro de masa de la masa 1, y digamos el R, ahí está acá, ¿está bien? Es directamente la posición de la masa 2 respecto de la masa 1, ¿está bien? Y por supuesto mu, la masa reducida es M2, ¿eh? Bueno, está bien, eso está bien, pero no importa, es una discusión. Entonces, bueno, si tenemos este sistema de ecuaciones generales, fíjense lo que pasa. Si, por ejemplo, de la segunda de acá, ¿no? Acá aparece el seno tita, coseno tita. Imagínense que en un momento tita vale 0 o pi sobre 2, lo que anula, si es 0 anula el seno y si es pi sobre 2 anula el coseno, ¿no? En cualquiera de esos dos ángulos, esto de acá es 0, ¿está bien? Fíjese, para ese ángulo, esta derivada, bueno, si uno lo desarrolla, aparecerá un r punto por tita punto más r cuadrado por tita 2 puntos, ¿no? Entonces fíjense, si justamente en tita 0 o pi sobre 2, tita punto fuera 0, ¿está bien? Entonces tita segundo también da 0, ¿eh? Porque acá, bueno, esto sería 0 y acá aparece tita punto que es 0 por r punto, y lo que queda es simplemente tita 2 puntos multiplicado por r cuadrado igual a 0. O sea, tita 2 puntos es 0, ¿eh? Entonces, bueno, si la velocidad es 0 y la aceleración es 0 en ese punto, entonces en ese ángulo, digamos, permanece ese ángulo fijo siempre, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que comentaba recién antes, si uno elige apropiadamente, elige el tita 0 en un punto donde tita punto es 0, 0 o pi sobre 2, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, bueno, el movimiento se va a verificar siempre con tita constante, igual a 0 o pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si uno lo piensa tita como pi sobre 2, está viendo que el movimiento está verificándose en el plano XY, ¿no? ¿Está bien? Y las ecuaciones se reducen a esto. ¿No? Tita es fijo. Acá
acá, ¿no? Por ejemplo, si, bueno, lo que dice acá, ¿no? Si elegimos θ igual a pi sobre 2, o sea, el movimiento donde el θ punto es 0, o sea, el movimiento se verifica en el plano xy. ¿Está bien? Bueno, las ecuaciones se reducen a esta. ¿Está bien? Y bueno, de nuevo, esto, justamente sobre el plano xy, estas mismas coordenadas esféricas se pueden considerar como las coordenadas cilíndricas, ¿no? Coordenadas polares. ¿Eh? En el plano xy. ¿Está bien? O sea, lo puedo escribir así. O sea, R punto es este, de manera que el momento angular, que es esto por definición, bueno, lo hemos deducido, se escribe de esta manera, siendo el producto vectorial de estos dos, por mu. Y fíjense que justamente esto de acá es una de las ecuaciones de Lagrange que resultan, es que esto es constante, justamente esto es constante. O sea, acá sale directamente, ¿no? de las ecuaciones de Lagrange la constancia de L, ¿no? Como corresponde. Bueno, en estas condiciones esto de acá es LZ, ¿no? Si ya estamos pensando que estamos describiendo el movimiento en el plano xy, el vector L tiene solo componente perpendicular Z y es LZ, que tiene esta magnitud constante. ¿Está bien? Bueno, entonces acá aparece una consecuencia también importante de esto, y que de nuevo se deduce solo de la constancia del momento angular, ¿no? Y por supuesto de que la fuerza es central, ¿no? Que está derivada del potencial que depende de la distancia relativa. Fíjense que se cumple la ley de las áreas de Kepler, ¿no? La velocidad areolar, o sea, el área barrida en dado tiempo, el área barrida por unidad de tiempo, la velocidad areolar es constante en el movimiento en cuerpo central. ¿Está bien? Movimiento debido a una fuerza central o un cuerpo central. Eso se ve geométricamente, ¿no? De manera bastante... Esto de acá parece un poquito parecido a lo anterior, ¿no? Si esta es la posición a un dado tiempo y que tiene una velocidad r punto, ¿no? Genérica, que está por supuesto contenida en el plano xy, ¿no? Este plano están contenidas los dos vectores, el plano xy. Bueno, acá es general, no hace falta especificar nada. Fíjense, un delta t después, la partícula estará en esta posición, ¿no es cierto? Habrá recorrido esta distancia y estará acá. Entonces fíjense, el área ahora, el área que ha barrido el vector posición, al pasar de ser este a ser este, ¿no? Se movió y barrió toda esta área de acá. ¿Está bien? Bueno, ¿y cuánto vale esa área? Bueno, fíjense que la podemos partir en dos triángulos, ¿no? ¿Está bien? Dos triángulos. Este que tiene área delta, área prima, y este área 2 prima, ¿no? Lo llamamos así. Bueno, y si hacemos simplemente base por altura sobre 2, ¿está bien? Bueno, la base, por supuesto, perdón, la altura es R. La base, bueno, acá pongo que esto de acá es R, esto es R phi punto, ¿está bien? Esta R phi punto sería la componente justamente perpendicular a este, ¿no? Justo, componente azimutal de la velocidad. Entonces R phi punto por delta t, ¿está bien? Es lo que recorrió en la dirección. Si hubiera tenido también una componente de velocidad R punto distinta de 0, también se mueve hacia afuera, como está puesto con el R punto positivo, ¿no? Imaginemos, en el dibujo. O sea, acá la velocidad tiene componentes tanto en phi como en R, ¿no? Entonces se mueve así. Pero bueno, esto lo que me importa para la base es la parte en phi nada más, ¿no? El R phi punto. ¿Está bien? Entonces el área esta será un medio de R phi punto delta t por R. Lo que está acá. Y el área de este triángulo más chiquitito sería, bueno,
Si tiene velocidad, esto de acá es R punto delta t, ¿está bien? Esto es R phi punto delta t, bueno, entonces la base por la altura sobre 2 me da esto de acá. Fíjense que esta área de acá es de magnitud delta t al cuadrado, ¿eh? Mientras que esto de magnitud delta t. Entonces el área total, la suma de las dos, el delta área, ¿no? El recorrido en ese delta t, si lo divido por el delta t, o sea, cuando tomo el límite delta t tendiendo a cero, calculo la derivada del área barrida, ¿no? En función del tiempo, la velocidad areolar, me da esto de acá. Va a dar una corrección de delta t, que por supuesto, cuando tomo el límite, me queda la velocidad areolar así, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y esto es proporcional al momento angular, ¿no? A la componente z del momento angular, de manera que entonces la velocidad areolar es constante. Es una de las consecuencias de la constancia de L, bueno, de que la fuerza sea central, básicamente, ¿no? Fíjense que vale para cualquier potencial esto, no necesariamente para el gravitatorio, ¿no? Para el cual lo descubrió Kepler, ¿está bien? Bueno, la constancia esta de LZ también tiene una importancia grande. ¿Por qué? Porque, bueno, porque fíjese que me permite escribir de manera trivial el phi punto en términos de R cuadrado, ¿no? De R. Entonces, cuando escribo la ecuación de movimiento para R, bueno, está acá, que incluye un phi punto, bueno, si reemplazamos, ¿no?, el phi punto en términos LZ sobre mu R cuadrado acá, nos queda una expresión de R, para R punto en términos solo de R, ¿no? Esto, por supuesto, depende solo de R. Así que, haciendo eso, ¿no?, lo que está escrito acá, digamos, si reemplazamos el phi punto en la ecuación de R por LZ sobre mu R cuadrado, nos queda esta ecuación. Y bueno, y acá entonces podemos hacer lo que es bien conocido, que es definir un nuevo potencial, el potencial efectivo, que corresponde al potencial de fuerzas, ¿no?, interactuante anterior, más este término, ¿no?, conocido como el término centrífugo. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que el movimiento para la coordenada R se puede escribir en una forma de un movimiento que correspondería a un movimiento unidimensional, ¿no? Una masa M con la aceleración R dos puntos en un potencial efectivo dado que depende solo de R, ¿no? Y bueno, LZ como un parámetro del problema. ¿Está bien? Eso es lo que, bueno, también es bien conocido también esto de acá, ¿no es cierto? Que si tenemos, por ejemplo, un potencial atractivo, un BDR como este de acá, de una forma genérica así, ¿está bien? Bueno, y el potencial centrífugo tiene esta forma, ¿no? Que si LZ, por supuesto, tiene que ser distinto a cero. Fíjense que es un potencial repulsivo, ¿no? Siempre. ¿Está bien? Y bueno, además diverge rápidamente como 1 sobre R cuadrado cuando R se hace muy chiquito, ¿no? Muy rápido. Entonces, que yo, por ejemplo, si este fuera el potencial gravitatorio, el potencial electrostático, esto también esto diverge, pero como 1 sobre R, ¿no? Más suavemente que este. Entonces, cuando me acerco mucho al cero, a R igual 0, bueno, gana este, ¿no? Entonces, bueno, con esas consideraciones, por ejemplo, la suma, el potencial efectivo, la suma de estos dos, de este y de este, será algo así como lo que está dibujado con la línea de puntos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense que tiene una parte, digamos, que es repulsiva y una parte atractiva, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, el movimiento equivalente es unidimensional, ¿no?
Por supuesto, la otra cosa, bueno, que es clara, pero que no la comenté, es que la energía también se conserva, ¿no? La energía del sistema. ¿Está bien? O sea, la energía mecánica, la suma de la... energía cinética y potencial, ¿no? ¿Está bien? Esto es constante. Entonces, bueno, el movimiento unidimensional equivalente, está bien, en el potencial efectivo se verifica, por supuesto, energía constante, ¿no? Y bueno, también lo bien sabido que si la energía total es negativa, ¿está bien? Fíjense que el movimiento se puede verificar entre dos posiciones. Hay un R mínimo y un R máximo. Mientras que si la energía es cero o mayor que cero, hay solamente un R mínimo, ¿no? Como está aquí todo. La posición. Eso también, ¿no? Bien. Por supuesto, a este movimiento unidimensional le corresponde también asociado un movimiento en phi, ¿no? O sea, el movimiento es bidimensional. Pero bueno, la cuestión es que, fíjense que nosotros esencialmente podemos analizar este movimiento y deducir a partir de este todo lo demás. ¿Está bien? Un poquito lo que está expresado con más detalle acá, en las notas. La constancia esta de la energía mecánica, bueno, si uno la escribe el phi punto en términos de LZ sobre mu r cuadrado, ¿no? Como antes, vuelve a aparecer el potencial efectivo, ¿no? Queda lo que uno esperaba, digamos, está bien, pero que es bueno que lo verifique, que la energía del sistema, la del verdadero sistema, ¿no? La de las dos partículas, se puede escribir también en términos de el movimiento de la partícula ficticia, ¿no? Moviéndose en el potencial efectivo. El problema, si quieren, unidimensional. Entonces, bueno, esto permite inmediatamente integrar la ecuación para R, ¿no? R de t. ¿Está bien? Si de esta ecuación despejo R punto, me queda de esta manera. Fíjense entonces que uno puede, bueno, simplemente pasando el dt acá y esto acá abajo, puede escribir esto, ¿no? Que dt es de R sobre esto. Esto es una función de R, así que, bueno, se puede integrar, ¿no? Lo que se llama una cuadratura, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en principio, si uno empieza con alguna posición, una R inicial, aunque es cero, puede a partir de ahí ir conociendo todas las, digamos, para cada posición qué tiempo le corresponde, ¿no? En realidad lo que obtiene acá sería, la integración de esto daría directamente la t como función de R, pero eso, bueno, uno lo puede invertir y obtener R en función de t. ¿Está bien? Operativamente también, una vez que uno tiene el R como función de t, puede volver a la ecuación de phi punto. Phi punto era LZ sobre mu R cuadrado. Entonces la ecuación sería esta. Bueno, y si R de t es una función conocida de t, esto de nuevo se puede integrar, ¿no? Y entonces conocer también phi de t. ¿Está bien? O sea que el problema es totalmente integrable, no hay ninguna dificultad esencial. ¿Está bien? Las cuestiones son más bien operativas, bueno, si uno quiere sacar un resultado explícito, ¿no? O sea, pero por principio no hay demasiado problema. ¿Está bien? Hasta acá, por favor, díganme, ¿alguna duda tienen? No. Está bien. Genial, gracias. Entonces, bueno, dos alternativas. Bueno, si uno no le interesa tanto cómo esto se evoluciona en función del tiempo, ¿no? Sino que quiere ver, por ejemplo, cuál es la trayectoria geométrica descrita por las partículas, el problema, o por la partícula equivalente mu. Entonces, hay dos posibilidades. Bueno, una, si quieren, es un poquito lo que habíamos comentado al final de la clase pasada. Uno puede usar el principio de Maupertuis
para escribir la acción reducida, ¿no? Y quedarse con una representación puramente geométrica, ¿está bien? Sin el tiempo, del cual podría sacar la forma de la trayectoria. Bueno, la otra opción es esta, ¿no? Escribir que dr de t lo puedo escribir de esta manera, ¿está bien? Fíjense que son funciones, cada una de estas es función de solo de t, ¿eh? Entonces, bueno, hay una relación unívoca entre t y r y entre t y phi, de manera que esto lo puedo escribir siempre, ¿no? Puedo escribir dr de t como dr de phi por phi de t. Siempre una relación unívoca entre phi y t. Bueno, y de phi de t es esto que está acá, en función de r, y dr de t es esto que está acá, así que finalmente queda una función dr de phi, función solo de r. ¿Está bien? Reemplazando el dr de t que tenía antes y el de phi de t que tenía antes, me queda, bueno, y paso esto para acá, me queda dr de phi, una función solo de r, que es esta de acá, bueno, la puedo escribir explicitando el potencial efectivo así. ¿Está bien? O bueno, si uno pasa el de phi para acá y esto para abajo, tiene una ecuación para la derivada de phi respecto de r. ¿Está bien? Que función de r, bueno, y de nuevo esto puede integrarse para obtener phi como función de r. Si quiero no invertir, tener r por función de phi. ¿Está bien? O sea que no hay en principio dificultad desde el principio, ¿no? ¿Está bien? En todo caso, los problemas serán prácticos cuando uno quiere hacer las cuentas, si son complicadas o no. ¿Está bien? Bueno, entonces, comentamos directamente el caso de interés, ¿no? El caso gravitatorio, donde el potencial de interacción entre las dos partículas es este, ¿no? En términos de la constante de la gravitación de Newton, G. Entonces, bueno, para ahorrar estar escribiendo este producto de estas tres cosas, llamamos alfa a G M1 por M2, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, para empezar, la ecuación de evolución de R de t queda escrita de esta manera, parte potencial, ¿no? Esta dependencia en R. Entonces, bueno, un poquito lo que habíamos visto recién en el gráfico del potencial efectivo, ¿no? Con energías, dependiendo cómo es la energía. Primero, una cosa que se ve directamente en el gráfico, y bueno, que si uno lo ve en la cuenta explícita, fíjense que la energía no puede ser menor que este valor mínimo, ¿no? De acá, energía del sistema. Porque correspondería a tener velocidad cero, ¿no? Y sería todo energía potencial. Está bien, y por debajo de eso no puede tener. Cuidado, energía cinética cero en el movimiento unidimensional, ¿no? Por supuesto tiene movimiento en phi. ¿Está bien? Ese valor de energía mínima corresponde, ya sabemos, al movimiento circular, ¿no es cierto? A una órbita circular. ¿Está bien? A radio constante. Bueno, para energías más grandes que esa, bueno, como habíamos visto antes, tenemos, ¿no? Siempre que sea menor que cero la energía, tenemos un R mínimo y R máximo, entonces el movimiento oscila entre estos valores de R, a la vez que evoluciona en phi, ¿no? Bueno, este sería el R que corresponde a ese mínimo, R0, que es un parámetro importante del problema, corresponde justamente a la posición del mínimo ese, ¿no? Lo que sería la órbita circular. Una órbita circular que tuviera ese particular LZ, ¿no? Recuerden, el potencial efectivo depende de LZ, que a su vez depende del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, para un particular LZ, la órbita circular con ese LZ tiene este radio. ¿Está bien? Que llamamos RC. Bueno.
O sea que lo que decíamos recién, si uno se las cuenta, la energía tiene que ser menor o a lo sumo igual que este valor mínimo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, el caso, bueno, acá están está puesto el primer caso, ¿no? ¿Qué pasa si la energía es mayor que cero? Bueno, el movimiento está restringido solo por un radio mínimo, ¿no? En principio puede extenderse hasta infinito. ¿Está bien? Es lo que está considerado acá. Para energías mayores que cero tenemos solo un radio mínimo, ¿no? Que existe acá, corresponde, ¿no? a R.0. Esos radios, por supuesto, esos radios de mínimo o máximo correspondían, por supuesto, ¿no? a valores a donde toda la energía era potencial, ¿eh? La energía cinética cero, R.0. Energía cinética unidimensional, ¿no? Del movimiento unidimensional. ¿Está bien? Bueno, entonces en el caso de energía mayor que cero, hay un R mínimo que es este. Si es igual a cero, estrictamente es este el valor del R mínimo. Bueno, y el valor, digamos, el valor que nos interesa para los estados ligados, ¿no? En el caso del movimiento planetario en el sistema solar, por ejemplo, son energías negativas donde tenemos los dos valores posibles de radio, ¿no? Mínimo y máximo. ¿Está bien? Y que están dados de poner la condición, ¿no? De R.0, bueno, esencialmente sale estas dos cosas. El R mínimo y R máximo. ¿Está bien? Bueno, entonces, una duda. Estas cuentas ya las hicieron en su momento, ¿no es cierto? En Física 1. Yo las estoy pasando medio como Eh, repaso. Sí. De hecho, creo que en nuestro curso no, va, al menos Ah, el mío, perdón. está bien. Bueno, pero es más o menos claro, ¿no? Y Lo que se está va, sí, haciendo. En realidad hay que hacerlo para tenerlo claro, ¿no? claro. Pero la idea es simplemente esa, ¿no? Uno estudia el movimiento unidimensional y a partir de ese movimiento unidimensional equivalente, deduce el movimiento bidimensional, ¿no? Pero bueno, o sea, uno está, para hacer estas consideraciones está estudiando un movimiento equivalente unidimensional, ¿no? Como si tuviéramos una partícula moviéndose en R nada más, ¿no? De masa mu en un potencial efectivo, que depende de R. Y estamos haciendo la consideración de ese movimiento unidimensional. ¿Está bien? El hecho de que se mueva entre dos puntos de retorno, que llaman, ¿no? La partícula esta, bueno, la energía constante, bueno, acá, digamos, tenemos una contribución de energía que es parte potencial y la diferencia es cinética. En los puntos de retorno la energía es solo potencial. Energía cinética cero, R.0. ¿eh? Eso es lo que me determina los puntos de retorno. ¿Sale? Que la energía potencial es igual a la energía total. ¿Está bien? Esa ecuación me determina cuáles son las A. ¿Está bien? Eso no hay. Recuerden, de nuevo, para un movimiento equivalente unidimensional, ¿no? Siempre detrás de esto está el movimiento en phi también asociado con la relación esa siempre que phi punto es LZ sobre mu r cuadrado, ¿no? Si varía el R, varía el phi punto, entonces está variando de una manera complicada también el phi. Pero bueno, siempre lo conceptualizamos a partir del movimiento unidimensional en R, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, esto simplemente son consideraciones así generales de cuáles son los puntos de retorno, ¿no? De la trayectoria. Esta tiene los radios mínimo y máximo. Y si uno quiere calcular la ecuación de la órbita, haciendo lo que dijimos antes, ¿no? Tenemos una ecuación de phi de R, ¿eh? Acá arriba, esta de acá. Si uno lo especializa por el potencial gravitatorio, calmos. Ups,
si uno especializa por el potencial gravitatorio, tiene esta ecuación de acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, diciendo las cosas más rápido, pasa el dr acá arriba, o sea, multiplica por diferencial r e integra esta ecuación. Por ejemplo, entonces, una consideración que es útil es decir, bueno, vamos a poner el phi igual 0 en la posición donde el r es r mínimo. ¿Está bien? Vamos a asignar phi igual 0 a r igual a r mínimo. Eso lo podemos hacer libremente. ¿Está bien? No hay ninguna restricción en eso. Entonces, fíjense que como había un cuadrado, ¿no? Y nos quedó acá un signo más o menos, hay que elegir cuál es el signo más o menos. Bueno, el signo más o menos está dado por la condición de que qué pasa cuando phi crece, ¿no? Imaginemos que el movimiento se verifica con phi siempre creciendo, ¿no? O sea, el de phi es positivo. ¿Está bien? Entonces, bueno, depende que haga el R, ¿no? Si el R aumenta o disminuye, bueno, corresponderá a alguno de estos signos. Correcto, ¿eh? Entonces, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, que estamos estudiando a partir, justamente, si es casi tautológico, ¿no? Pero si dijimos que el phi 0 lo tomamos en R igual a R mínimo, bueno, a partir de R mínimo el R solo puede crecer, ¿no? O sea, el de R sería siempre positivo. Entonces, si de phi es positivo, este de R es positivo también, ¿no? O sea, si usamos R mínimo, así que lo que va acá es el signo positivo, ¿está bien? Entonces, mientras R siga creciendo, vale esta relación. O sea que phi para un R dado es la integral definida esta de acá. ¿Está bien? ¿Está claro eso? O sea, esto valdría hasta que R alcanza el R máximo. Esta es la relación entre phi y R, que vale entre R mínimo y R máximo. Ah. Profe, lo vemos, Hola, sí. No ¿Me sé ves? Ah, sí, porque acá me dice Sí, que no sí. tengo por internet, pero se ve y se escucha bien. Ah, bueno. Está bien, estaba corriendo a ver el módem. Perdón, bueno, gracias por la aclaración. No, no, de Qué nada. misterio. Bueno, me alegro, entonces, sí. Entonces, bueno, esta es la expresión de phi en función de R, esta integral, bueno, no hay mucho que decir. ¿Eh? Hay que hacer la integral, digamos, ¿no? Y bueno, la integral se hace... Profe, comparte pantalla de vuelta. No me parece. ¿Cómo, perdón? ¿Se ve la pantalla Listo. compartida? Ah, Listo. me sigue diciendo que no tengo acceso a internet. Hola, ¿me oyen? Sí, Sí, estamos acá, Sí. vemos bien. Feo. Ah, genial, gracias, gracias. Sí, todo falla. Está bien, bueno, no sé, es un falso mensaje. Bueno, entonces, bueno, esta sería la integral. Si uno hace el cambio de variable es esta, ¿no? Llama u a 1 sobre r, ¿está bien? La integral queda de esta forma, ¿está bien? Donde un mínimo, bueno, es 1 sobre r mínimo. Por supuesto que cambian, ¿no? Porque donde u es chico, r es grande y viceversa, así que cambian de lugar. Pero bueno. Y esto, bueno, esta es una integral que está en tablas, ¿no? La integral es esta, si quieren está explícita en tablas de esta forma. Así que esta integral en términos de u es esta de acá, u es 1 sobre r, fíjense,
y phi, justo tenemos la suerte que phi, que es un ángulo, resulta ser el arco coseno de algo. Así que es muy fácil de invertir. El coseno de phi es igual a todo acá. Entonces, si uno despeja esto, ¿no? El u, que es 1 sobre r en función del coseno phi, queda una ecuación muy simple y bien conocida, que es esta de acá. ¿Está bien? R0, recuerdan que era el radio de la órbita circular para el LZ considerado. Y acá se define un parámetro nuevo que aparece que está metido acá adentro, cuando uno hace el despeje, que es lo que se llama la excentricidad. Fíjense, bueno, acá como la energía es negativa, acá estaba puesto con valor absoluto, bueno, pero si le saco menos el valor absoluto de E, es justamente la energía E, es 1 más E, ¿no? Por eso aparece 1 más E acá, con el E sin valor absoluto. Esencialmente, ¿por qué lo digo? Porque, bueno, porque la expresión esta sigue sirviendo aún cuando la energía sea positiva, ¿no? Entonces, uno la preserva. Cosas por eso. Entonces, bueno, esta sería la definición de este parámetro, la excentricidad, que esencialmente lo que me dice, bueno, es cómo se está. Fíjense que si E fuera 0, la excentricidad fuera 0, acá lo que me dice esto es que R sería R0, ¿no? El radio sería el de la órbita circular, sería un círculo. ¿Está bien? Bueno, cuando la excentricidad es mayor que 0, que siempre está entre 0 y 1, digamos, ¿qué pasa? Bueno, esto se deforma, ¿no? Sabemos lo que se obtiene es una elipse. Justamente la excentricidad. Entonces lo que se tiene, que es una elipse que tiene el... Tengo por acá, creo que tenía un dibujito al final. Acá está, ¿no es cierto? Un poquito lo que se tiene es una elipse, ¿está bien? Que tiene, digamos, estos radios, ¿no? Tiene el semieje mayor A y el semieje menor B, ¿está bien? Bueno, la relación entre A y el radio circular es este de acá, el radio de la órbita circular es este de acá, ¿está bien? La simplicidad. La relación de B no la escribí, está escrita en el trabajo, pero no importa, ¿está bien? Entonces el movimiento se verifica a lo largo de una elipse, ¿está bien? ¿Cuál es el R, ¿qué sería? El R sería la distancia digamos, del foco este, ¿está bien? Al punto de la partícula, ¿no? A la partícula, ¿está bien? Fíjense, si la excentricidad fuera 0, este foco estaría, el foco este estaría acá en el origen, ¿está bien? Alguien está dibujando, ¿está bien? El foco estaría en el origen, el movimiento sería circular, ¿está bien? Entonces, bueno, el movimiento es, fíjense, el R sería medido desde acá, desde el foco, ¿está bien? Y la partícula se movería sobre la elipse. Fíjense, este sería el punto de máximo acercamiento al centro, ¿no? O sea, la distancia entre el foco y cualquier punto de la elipse es lo que llamamos el R, ¿no? El R en ese momento, el R corresponde a la partícula en ese momento. ¿Está bien? Bueno, eso es... Y bueno, entonces también es importante esta distancia de máximo acercamiento, ¿no? Que se puede escribir también como A por 1 menos. Está bien.
Bueno, acá están en términos de las variables del problema, cuáles son los semiejes mayor y menor de la elipse, ¿eh? Están dados en términos ya sea del radio de la órbita circular, R0, de esta manera, o bueno, en términos de los parámetros físicos, ¿no? Recuerdan que alfa era G por M1 por M2, ¿no? Y mu la masa reducida. Así que en términos de la energía, el momento angular de la trayectoria, bueno, tiene estos parámetros, ¿no? Bueno, esto ya verifica lo que la primera ley de Kepler, ¿no? Que dice que el movimiento de los planetas se verifica sobre elipses, ¿eh? En el cual el Sol está en uno de los focos, ¿no? En realidad, de nuevo, estrictamente el problema este nos dice que el foco es el centro atractor del movimiento de ¿quién? De la partícula ficticia de masa reducida mu, ¿no? ¿Está bien? En realidad, si uno vuelve al movimiento original, ¿está bien? Que estaba dada uno puede volver atrás a través de estas relaciones, ¿no? Fíjense, acá tenemos las posiciones de las verdaderas partículas en términos del R, ¿no? Mientras el R recorre una elipse, bueno, fíjense, cada una de las partículas recorre también una elipse, ¿no? En posiciones opuestas, y son elipses con distintas magnitudes, ¿no? Fíjense, estamos pensando que la partícula 1 es la partícula más grande, ¿no? Como habíamos considerado, de masa mayor, quiero decir, más correctamente, ¿está bien? Fíjense que la posición esta de la partícula 2, la más grande, digamos, tiene un radio más chico que el de la partícula 1, ¿no? ¿Está bien? Y si M1 es despreciable respecto a la masa 2, o sea, o a la masa total, que sería en ese caso lo mismo, ¿está bien? Fíjense que el X2 tiene, la posición 2 es prácticamente 0, ¿no? Está prácticamente en R igual 0, o sea, en el foco. O sea, en el caso del Sol, que tiene una masa M2, digamos, mucho más grande que la de los planetas, bueno, el Sol efectivamente estaría moviéndose en una elipse muy chiquitita, que coincide prácticamente con el foco, digamos, del movimiento de los planetas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si bien no es exacto la ley de Kepler en ese sentido, bueno, es muy bien aproximada, ¿no? Diciendo que el Sol es el que está en el foco, cuando en realidad en el foco está el centro atractor del movimiento ficticio, ¿no? Las dos partículas se mueven. Imagínense qué pasaría si las dos partículas fueran de igual masa. Estarían los dos haciendo elipses iguales, ¿no? Pero en posiciones opuestas, ¿no? Fíjense, el signo parece un signo menos. Bueno, la otra, bueno, la última ley, o la que nos falta en realidad, ¿está bien? Esta está dada a través de lo que habíamos visto ya de la conservación, ¿no? De la velocidad areolar, de la constancia de la velocidad areolar, ¿no? Que era una constante, ¿está bien? Entonces, bueno, si integramos esto en un periodo completo, ¿no? ¿Está bien? O sea, cuando recorre un periodo completo, el movimiento, bueno, barra el área total, el área de la elipse, ¿no? El vector posición barra el área total, que sabemos que vale pi por A por B. ¿Está bien? Entonces, bueno, el periodo de revolución está asociado con... el periodo de revolución está asociado con el tamaño, ¿no? de la elipse. ¿Eh? De hecho, como
En principio sería el producto de A por B, pero bueno, si uno hace las cuentas en términos de lo que son A y B, ¿está bien? Por las relaciones que tenemos anteriores, nos queda expresado en términos de digamos, los parámetros del movimiento, la energía, ¿no? La energía del movimiento, por ejemplo, y esto sí. Y elaborando un poquito con las expresiones que tenemos, ¿no? Es un poco álgebra, medio hincha, no es nada. Esencialmente se puede escribir que el periodo está relacionado con el semieje mayor de esta manera. ¿Está bien? Fíjense que acá aparecen constantes, ¿no? Si bien aparece la masa reducida, ¿no? La masa reducida dividido el Gm1m2. Pero de nuevo, si la masa del Sol es mucho más grande, ¿está bien? M2 es mucho más grande. Entonces, perdón, M1 es mucho más grande, el Sol. La segunda masa, M2, el mu corresponde a la segunda masa, M2, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ese M2, mu que es M2, se cancela con el M2 que está acá abajo, y acá me queda solamente G por M1, ¿no? Que es la masa del Sol. O sea, fíjense que queda una constante que es independiente del planeta. No depende de la masa del planeta. La única dependencia del planeta es la posición, el semieje mayor, ¿no? El A. Entonces queda, ¿no? Nos da la ley, la tercera ley de Kepler, ¿no es cierto? Que el periodo de revolución es proporcional, ¿no? Bueno, como está dicho Kepler, el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del tamaño de la órbita, ¿no? ¿Está bien? De nuevo es aproximada por el hecho de que el Sol tiene una masa mucho más grande que los planetas. Si no, no sería así como el hecho de las elipses con el Sol en el foco, tampoco sería exacto, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si la energía es mayor o igual a cero, ¿no? O sea, si el movimiento no es ligado, tenemos un radio mínimo. Bueno, en ese caso, de nuevo, las integrales se pueden hacer equivalentemente, son iguales, digamos, en principio, ¿no? No hay, en las expresiones no había, ¿está bien? Entonces, la deducción esta que llevó hasta acá es la misma, ¿eh? Acá de nuevo tuvimos cuidado de definir la excentricidad de manera, ¿no?, que esto fuera, que sirviera para valores también positivos, ¿eh? Porque de hecho vale para valores positivos. Si uno se la cuenta ahora para el caso de energías positivas o ceros, bueno, se puede reproducir la misma cuenta, pero ahora, y la expresión da la misma, con la misma relación para la excentricidad y todo, solo que ahora esto no representa una elipse, sino representa ya sea una parábola, ¿está bien? Si la energía justamente es cero, ¿eh? O sea, si la excentricidad es 1, o sea, si esto fuera 1 más coseno phi sobre R0, eso representa una parábola, mientras que si es mayor que 1, o sea, la energía es mayor que 0, y tenemos hipérbolas, ¿no? ¿Está bien? Recuerden que tanto la elipse como la parábola y la hipérbola son secciones cónicas, ¿no es cierto? Sería la figura que quedaría si uno intersecta un plano con un cono, ¿está bien? Las elipses son las figuras que quedan cuando intersecta un plano que tiene una inclinación grande, ¿no?, respecto a la vertical, al eje del cono. En particular, si es perpendicular al eje del cono, la sección que queda es un círculo, ¿no? Sería la elipse con excentricidad cero. Si va inclinando el plano cada vez más, se van haciendo elipses cada vez más elongadas, ¿no? Y justo cuando la inclinación del plano coincide con la del cono, con la del semieje del cono, ahí en ese ángulo particular se obtiene una parábola, ¿no? La sección es una parábola. Y si todavía sigue inclinándose más el plano, la sección que queda es una hipérbola, ¿no? La intersección entre el plano y el cono. Lo cual es más o menos uno se puede imaginar un poquito qué formas tiene, ¿no? Cómo queda, ¿no es cierto?
con esa representación pictórica. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Fíjense que es muy, no hay conceptos nuevos ni nada, es simplemente un poco de dar un poco de manija. ¿Está bien? Lo que quería simplemente, si quieren, para ir cerrando lo de hoy, quería comentar un poquito sobre un poco lo que se dijo antes. ¿Qué pasa cuando el movimiento, si bien el movimiento es plano, lo estamos describiendo de un sistema genérico, que no necesariamente coincide algún plano coordenado con el plano del movimiento? ¿Está bien? Justamente por necesidad, simplemente. Si pudiéramos hacerlo, lo haríamos siempre, pero ¿qué pasa si queremos describir distintos movimientos del mismo sistema, ¿no? Como comentamos recién, por ejemplo, uno quiere describir el movimiento de los satélites, los distintos satélites alrededor de la Tierra, o el movimiento de distintos planetas o cuerpos astronómicos desde la Tierra, ¿está bien? Por supuesto no va a estar teniendo un sistema de coordenadas para cada uno de ellos, sin contar con que el movimiento en general no es plano porque no son solo dos cuerpos los que interactúan, en general son más, ¿no? Entonces, en realidad, si bien la aproximación del movimiento plano es válida cuando, digamos, uno de los cuerpos domina sobre todos los demás, para determinar el movimiento de uno dado, y las otras se pueden tomar como perturbaciones a ese movimiento básico plano, ¿está bien? Aún en esos casos donde domina un cuerpo sobre los otros, está el tema de que, bueno, que si hay varios con órbitas distintas, siempre no podemos siempre elegirlas para cada una de ellas por separado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? Les comento si quieren, no sé, es más por curiosidad que otra cosa, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Acá está dibujado un poquito, no sé si es muy... Acá tenemos justamente un sistema de coordenadas fijo, X y Z, ¿no? Y tenemos un movimiento plano, ya sea aquello elíptico, por ejemplo, o una parábola o hipérbola, ¿no? Un movimiento abierto, ¿no? Un cometa que viene, da la vuelta y se va. O un planeta, ¿no? Alrededor del Sol, o no sé, un satélite alrededor de la Tierra. Digamos, estos ejes X y Z son ejes inerciales fijos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere describir el movimiento de, no sé, los satélites, ¿no? ¿Qué sistema de coordenadas usa en la Tierra? ¿Mm? Bueno, hay distintos sistemas de coordenadas. Digamos, el más usual es uno en el cual uno tiene un sistema de coordenadas que sigue el movimiento terrestre, se acompaña del movimiento de la Tierra, por supuesto, pero no rota, ¿no? Es fijo, tiene sus ejes sin rotar, siempre con la misma orientación. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, por supuesto, el centro del sistema de coordenadas coincide con el centro de masa de la Tierra. El eje Z coincide con el eje de rotación de la Tierra. ¿Está bien? Y para la convención que se toma que el eje X, ¿está bien?, coincide con la dirección que tendría la línea entre el centro de la Tierra, digamos, y la dirección del Sol en el equinoccio que sería de invierno o de primavera, si lo quieren saber, del hemisferio norte, ¿no? O sea, cuando se pasa de invierno a primavera, el equinoccio en el hemisferio norte, bueno, la dirección que tiene el Sol en ese momento se toma como la dirección del eje X. ¿Está bien? Es una convención. Y por supuesto el eje Y es perpendicular a los otros dos. Entonces fíjense, imagínense la Tierra moviéndose en su órbita con este sistema de coordenadas fijo a ella, a su centro, pero que no rota con la Tierra. La Tierra rota alrededor del eje Z, pero el sistema de coordenadas está fijo en el espacio, ¿no? Con una orientación fija respecto al espacio, por ejemplo, de las estrellas lejanas, ¿no? ¿Está bien? Entonces es un sistema que es inercial, es inercial en el sentido que no tiene la rotación de la Tierra, ¿no? No tiene fuerza de Coriolis. Cuando uno describe movimientos de ese sistema no tiene que agregarle fuerza de Coriolis, ni centrífuga, ni nada. ¿Está bien?
por supuesto está el movimiento, uno dice está el movimiento acelerado porque la Tierra no se mueve en una línea recta, está, ¿no? Se mueve básicamente una elipse alrededor del Sol, con perturbaciones además de otros cuerpos como la Luna y cosas así. Pero, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que pues ya sabemos, ¿no? Ese movimiento es debido a la aceleración, a la fuerza gravitatoria, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, ese movimiento corresponde a la Tierra cayendo libremente en la atracción gravitatoria debido a todos los demás, esencialmente al Sol, la Luna y, bueno, y en menor medida al resto de los planetas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en ese sistema, en caída libre, digamos, también es inercial, digamos, el famoso ejemplo del ascensor cayendo, ¿no es cierto? Que si uno dentro del ascensor cayendo toma una moneda entre los dedos y la suelta, bueno, la moneda se va a quedar ahí, va a seguir cayendo con él. Entonces, bueno, y si le pega un pequeño golpe, la moneda se mueve con velocidad constante relativa a él, ¿no? O sea, está en un sistema inercial. O sea, el hecho de que estar acelerado por atracción gravitatoria a otros cuerpos no impide, no modifica el hecho de que pueda considerar este sistema inercial, ¿eh? Para el movimiento referido en su entorno, ¿no? ¿Está bien? El único efecto que va a tener la atracción gravitatoria de los otros cuerpos van a ser las fuerzas de marea, ¿no? Porque lo del ascensor cayendo en caída libre como sistema inercial es válido si el campo gravitatorio es uniforme, ¿no? Porque si fuera más intenso en unas zonas que otras, ¿está bien? Tendría diferencia, obviamente tendría una fuerza neta. Bueno, es lo que pasa acá, ¿no es cierto? Obviamente el Sol, la atracción gravitatoria del Sol es más grande en las zonas más cercanas al Sol y menor en las zonas más lejanas, ¿no? El movimiento de la Tierra se verifica esencialmente con la aceleración de la gravedad que está en el centro de masa, ¿no? Del Sol. O sea, si me voy más cerca del Sol hay un poco mayor, atracción mayor del Sol, si me voy más lejos, un poco menos. Entonces, eso es lo que se llama la fuerza de marea, ¿no? Son las que producen justamente efectos de marea, pero son mucho menores, ¿eh? De hecho, si uno usa ese sistema de coordenadas y quiere describir el movimiento de un satélite, y lo quiere describir con mucha precisión, tiene que incluir la fuerza de marea, ¿eh? Debidas tanto al Sol como a la Luna. Pero lo importante es que no tiene que incluir la atracción del Sol directamente o de la Luna, ¿eh? Que sería mucho más grande. Solo la fuerza de marea, que es esencialmente una diferencia entre la fuerza de un lado y el otro, ¿no? O respecto al centro de masa, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, son perturbaciones. Entonces el sistema es muy apropiado para escribir. Entonces, ¿qué tenemos? Imaginemos entonces que queremos escribir una órbita plana, por ejemplo una elipse, pensemos un satélite alrededor de la Tierra. Y bueno, entonces, como decíamos, en general no va a estar en el plano XY, ¿no? Para todos los satélites no vamos a tener la suerte de poder elegir que su plano está justo en el plano XY. Entonces, bueno, en general lo que decimos es que tenemos una elipse que está torcida, ¿está bien? ¿Y cómo la parametrizamos? Bueno, para empezar, la dirección del momento angular de la órbita es perpendicular a la órbita, como bien sabemos. Bueno, esa es una dirección que le llamamos esta dirección H, esta de acá. Sería la perpendicular a la órbita, ¿no? No es otra cosa. O la dirección del momento angular, si quieren, como quieran. Bueno, entonces, por ejemplo, eso nos da una inclinación del plano de la órbita respecto, por ejemplo, al eje Z. Esa es una coordenada que llamamos la inclinación, justamente, ¿eh? De la órbita. ¿Está bien? Y por supuesto, el plano del movimiento va a tener una intersección con el eje XY. ¿Está bien? Que es lo que está dibujado acá. Esto va a estar por encima del plano XY, lo que está en línea de punto es lo que está por debajo del plano XY, y esta sería la intersección de la órbita con el plano XY. ¿Está bien? Bueno, y eso es lo que se llama la línea de nodos, ¿eh? Eso se llama línea de nodos. Entonces, y una parametrización de eso, ¿cuál es? Bueno, se define el punto en el cual, por ejemplo, el satélite o el objeto pasa de debajo del plano hacia arriba del plano, ¿no?
acá en principio tenemos dos nodos, este nodo acá y este nodo acá, donde intersecta la línea de nodos con la trayectoria, ¿está bien? Bueno, uno va a ser un nodo ascendente, si el objeto viene de abajo y pasa hacia arriba del plano, se llama nodo ascendente, y por supuesto el otro es el nodo descendente, ¿no? Cuando pasa de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, se define el ángulo que forma la posición del nodo ascendente con el eje X, ese fijo. ¿Está bien? Y esto es justamente el ángulo del nodo ascendente. ¿Está bien? Entonces tenemos la inclinación de la órbita y el ángulo del nodo ascendente. ¿Está bien? Que me da donde intersecta la órbita con el eje XY. Bueno, pero de nuevo, por ejemplo, esta elipse de acá no necesariamente es simétrica, ¿no? Por ejemplo, el punto de máximo acercamiento no está justo acá en el medio, entre los nodos. Esto podría estar torcido, de manera que el punto de máximo acercamiento está acá, ¿no? Recuerden que acá esencialmente si estamos considerando un movimiento de satélite, de cuerpos de masa muy chica comparado con la de la Tierra, el foco está en el centro de masa de la Tierra, ¿no? Que es el origen de coordenadas. ¿Está bien? O sea, este sería el foco de la elipse. O bueno, o de la parábola o la hipérbola, ¿no? Si fuera un movimiento no ligado. Bueno, entonces también es importante considerar la posición del punto de máximo acercamiento, que bueno, que técnicamente se llama periapsis, ¿no? Perihelio, si fuera el Sol el centro fuera el Sol, se llama el perihelio, o el periapsis o perifocus se lo llama, ¿no? Lo que está más cerca del foco. ¿Está bien? Sería el punto de máximo acercamiento. Entonces, bueno, también es importante marcar esa posición. Tenemos la dirección de este vector E que marca esa posición. Y bueno, y eso forma un ángulo omega minúscula, este omega mayúscula, omega minúscula, con el eje de nodos. Ese ángulo formado sobre en el plano de la órbita. ¿Está bien? Entonces fíjense que tenemos tres parámetros para definir la órbita respecto al sistema de coordenadas, ¿no? La inclinación de la órbita, o sea, el ángulo entre la perpendicular y el eje Z, la posición del nodo ascendente, ¿sí? Que estaba por este ángulo respecto al eje X, y la posición del punto de máximo acercamiento. ¿Está bien? Rectifico. Bueno, ¿recuerdan? Perdón, ¿te hago una pregunta? Sí, dale. Un poco anterior, pero me quedó. ¿Por qué no te afecta que el sistema esté acelerado? Porque la aceleración afecta a los cuerpos por igual que al sistema, ¿puede ser? ¿Algo así? No, digamos, porque todo, digamos, si tenés un campo gravitatorio uniforme, todos los cuerpos caen con la misma aceleración, ¿no es cierto? Entonces, si vos te estás moviendo en un sistema que se mueve con esa aceleración, no ves la aceleración relativa de los cuerpos referidos a ese sistema. Claro, ponerle Entonces, no. que el sistema que que está puesto en el centro de masa de la Tierra va a ser afectado por la misma aceleración que la Luna, por ejemplo. O sea, No. los afecta de igual forma. No. Lo que digo es que si está cerca del centro de la Tierra, ¿no? La aceleración que va a tener el objeto debido a todo lo demás que causa el movimiento de la Tierra va a ser la misma para ese objeto. ¿Está bien? Ah, ok. O sea, la Sí. Tierra está cayendo no solo en el campo gravitatorio del Sol, sino también de la Luna y de los otros planetas. O sea, pero no importa, mientras esté cerca del centro de masa de la Tierra, todo se mueve con la misma aceleración, cualquier cosa. Ahora, cuando te alejas un poco, empieza a haber una pequeña diferencia. ¿Por qué no? Porque si el cuerpo está muy alejado, la diferencia es pequeña. Ahora, si es más cercano, se nota más la diferencia entre un punto cercano y alejado del cuerpo que ejerce el campo gravitatorio, ¿no? Ok, Ahí perfecto. tiene fuerza de marea más intensa. Pero bueno, si los objetos son relativamente alejados, como el Sol, la Luna o los otros planetas, la fuerza de marea, la diferencia entre el valor real en un punto dado de la atracción gravitatoria y el valor de la atracción gravitatoria en el centro de masa de la Tierra, esa diferencia es pequeña. ¿Está bien? Entonces es un efecto pequeño. De hecho,
el movimiento que estamos considerando acá de la órbita esta, la elipse, por ejemplo, si es un satélite ligado, corresponde solo al movimiento debido a la atracción gravitatoria, ¿no?, de la Tierra, como si fuera esférica además, ¿no?, con toda su masa concentrada en el centro. Eso vale si la distribución de masa de la Tierra fuera perfectamente esférica, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Hay apartamentos de la esfericidad de la distribución de masa. Bueno, de nuevo, esos apartamentos de la esfericidad, de la distribución de masa, las fuerzas de marea, ¿está bien?, el Sol y la Luna, ese tipo de cosas hace que el movimiento real no sea exactamente una elipse. Esa sería la aproximación de orden cero. El movimiento real sería eso perturbado por esos otros efectos, ¿no es cierto? Pero nosotros, bueno, en principio lo que estamos describiendo con esto sería el movimiento de orden cero, debido solo, con el cual tendríamos estrictamente una elipse fija, ¿está bien?, que tiene simplemente esta orientación respecto a un sistema de coordenadas que hemos elegido. Y está dado por estos parámetros, ¿no? El ángulo de los nodos ascendentes, la inclinación de la órbita y, bueno, y la posición relativa al nodo ascendente del punto de máximo acercamiento. Esos tres ángulos, ¿no? Bueno, fíjense que entonces, si el movimiento sobre la elipse misma, o sobre el plano mismo que está dado, recuerdan como habíamos elegido que el filo medíamos a partir del R mínimo, justamente, el punto de máximo acercamiento, venimos para allá, ¿está bien? Entonces, el movimiento dentro de esta elipse lo conocemos, es el R de phi o R de t, que tenemos. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es, si queremos el movimiento de la masa verdadera en el sistema X y Z, bueno, simplemente tenemos que proyectar el movimiento sobre los ejes X y Z, ¿no? ¿Está bien? Fíjense un poquito acá esto es lo que está dicho, ¿no? Este sería la elipse, ¿no?, el plano donde está contenido el movimiento. Acá es la línea de nodos. ¿Está bien? Este es el punto de máximo acercamiento. Este es el ángulo, ¿no?, entre el punto y la línea de nodos. Bueno, y este es el phi que va variando en el tiempo, ¿no?, que va describiendo el movimiento de la partícula. Esto visto la elipse, el plano de la elipse de arriba, ¿no? Esto visto en perspectiva. Bueno, y después, si quieren, acá está repetido. Y acá simplemente lo que está mostrado es, por ejemplo, si incluimos un tercer vector dentro del plano, perpendicular al eje de nodos, el vector R, lo llamo por algún nombre, perpendicular al H, al N y al R. Bueno, fíjense que el movimiento está en el plano NR, ¿no? ¿Está bien? Mientras que el vector R, de acá, fíjense que la elipse está inclinada gira alrededor de la línea de nodos, ¿no?, que es la intersección entre la elipse y el plano XY. O sea, la inclinación es referida al eje de la línea de nodos, ¿no?, es lo que está torcida la órbita respecto de la vertical. Esta, ¿no? Esto está inclinado hacia acá, alrededor de la línea de nodos, ¿no?, la trayectoria, el plano de la trayectoria. Entonces, fíjense que el vector R es perpendicular a N, de acá. Si lo veo de costado, el sistema está inclinado respecto al plano XY, también un ángulo Y, ¿no? El vector H normal al plano de la trayectoria es inclinado Y respecto al Z, el R es y la inclinación Y, como les digo, es alrededor de la línea de nodos. ¿Está bien? Así que, bueno, uno tiene estas relaciones. Entonces, fíjense que si una posición arbitraria, ¿no?, de la partícula en la órbita, ¿no?, la posición X, ¿no?, en el sistema de coordenadas, X y Z, si quieren, ¿no?, el vector posición, lo puedo dar como, bueno, la componente del vector posición de la partícula en la dirección N y en la dirección R, ¿no? Como son direcciones perpendiculares, son directamente proyecciones perpendiculares, ¿no?, directamente senos o cosenos. Fíjense, ¿no? La componente de la posición está en la dirección N,
es el R por el coseno de todo este ángulo, ¿no? Que es el ángulo este omega más el phi. Y por supuesto la componente en R es R por el seno de ese ángulo. Entonces ya tengo la posición de la partícula dada en términos de estas dos direcciones, n y r, y estas direcciones a su vez las puedo proyectar en las componentes x y z, que me interesan, ¿no? Que fíjense que las proyecciones son simplemente estas. La dirección de la línea de nodos, en la dirección del nodo ascendente, está en el plano XY y tiene estas componentes, ¿no? Este era el ángulo que formaba omega grande, mayúscula, era el ángulo que formaba la línea de nodos con el eje X, ¿no? El nodo ascendente con el eje X. O sea que por coseno de X me da la componente X y por seno de omega la componente Y. Coseno de omega. Mientras que el vector R, bueno, tiene componente sobre Z, tiene una componente coseno, perdón, seno de Y sobre, ¿no? Sobre Z. Y bueno, y sobre X e Y tiene, bueno, primero la tengo proyectada sobre X y por un coseno, y después proyecto sobre las componentes X e Y, lo que está acá, ¿no? ¿Está bien? Este es el plano XY, esta es la línea de nodos que está sobre el plano XY, esta es la proyección de R sobre el plano XY. Entonces me falta simplemente proyectar esta componente sobre X o sobre Y, ¿no? Ahí aparece un menos seno de omega en X y un coseno de omega en Y. Entonces fíjense que ya tengo los vectores n, los versores n y r en la componente de los versores X y Z. Así que bueno, simplemente escribiendo esto, que el vector posición es r coseno omega más phi en n, y que n es esto, y lo mismo con esto, y que r es esto, me quedan las componentes en X, Y y Z, que son estas de acá. Entonces fíjense que uno puede parametrizar, puede dar las posiciones reales ¿no? del satélite en términos de los parámetros de la trayectoria en la plana, ¿no? Que es esencialmente el R y el phi. Y los parámetros de la órbita, ¿no? El ángulo de la línea de nodos, la inclinación de la órbita y el ángulo entre la línea de nodos y el punto de máximo acercamiento. ¿Está bien? Por supuesto, R era lo que conocíamos como esto, y phi es una función phi de t. ¿Está bien? O sea que bueno, eso. Entonces, si quieren, digamos, esto es lo que se usa cuando uno describe el movimiento de distintos satélites, por ejemplo, para los sistemas de posicionamiento global, ¿no? Que hay una red de satélites, bueno, todos están descritos por estos parámetros, ¿no? Por ejemplo. Y una cosa, si quieren, interesante y que está muy relacionado con esto, el posicionamiento global por satélite, es que justamente las perturbaciones a la órbita, el hecho de que la distribución de masa de la Tierra no es esférica, el hecho de las fuerzas de marea, ¿está bien? E incluso efectos mucho más chicos, qué sé yo, debido a la presión de la radiación del Sol sobre el satélite, ¿está bien? O incluso si bien están a alturas muy grandes, hay interacción con residuos de la atmósfera y cosas así. Son interacciones muy, muy, muy pequeñas, mucho más pequeñas que las otras, pero que bueno, que tienen efecto para la determinación precisa de la órbita, ¿no? Del satélite. Bueno, pero la consecuencia más básica de eso, ¿cuál es? Que bueno, que si la órbita no fuera perturbada, si la Tierra fuera perfectamente esférica y no hubiera fuerza de marea, por ejemplo, entonces los parámetros estos de la órbita elíptica estarían fijos. El omega mayúscula y el omega minúscula y el I serían fijos. ¿Está bien? Pero bueno, las perturbaciones hacen que esos varíen muy lentamente, o no tan lentamente incluso. O sea que la posición de la línea de nodos, por ejemplo, no es constante, sino que en general está cambiando. Y la inclinación también. Entonces, bueno, de hecho, cuando uno quiere hacer un posicionamiento usando satélites, necesita con tan alta precisión la posición del satélite que tiene que tener en cuenta cómo están cambiando esos parámetros de la órbita, ¿no? Estos serían los parámetros keplerianos, si quieren, ¿no?
que me daría una órbita puramente kepleriana. Bueno, y su perturbación hace que esto cambie. Y de hecho, cuando uno usa un receptor, que yo, GPS, por ejemplo, o GLONASS, cualquier otro sistema de posicionamiento global, y necesita conocer las posiciones de los satélites, bueno, el receptor recibe también información de cuál es la posición del satélite, dando los parámetros de la órbita. ¿Y qué es lo que hace? Esencialmente lo que dan los valores a un dado tiempo de los omega, por ejemplo, la posición de la línea de nodos a tal hora, y la velocidad de variación de la línea de nodo a tal hora, de manera que uno puede, en un instante dado, puede interpolar y decir cuál va a ser el omega en el momento que está haciendo la medición, que es cuando le interesa, por ejemplo. O sea, es tan alta justamente la precisión que se necesita, que hay que tener en cuenta esas pequeñas correcciones. ¿Está bien? Pero bueno, se dan de esta manera, dando cómo cambian los valores que tienen a una cierta hora y qué velocidad de cambio tienen. El omega, los dos omegas, el i, todo. ¿Está bien? Y lo notable es que esa información no es útil por más de unas pocas horas. A las pocas horas hay que renovarla porque ya no es lo suficientemente preciso. O sea que bueno, es todo un tema. Mismo, eso es el caso satélite. Piensen ahora que sería si esto fuera un objeto que se mueve, no sé, en la inmediación del sistema solar, ¿no? Se hace un planeta o sea, no sé, no sé, un cometa o cualquier otra cosa que se está moviendo, ¿no? Un objeto que se mueve por la atracción del Sol, esencialmente, bueno, y en menor medida por el resto de los planetas. Bueno, de nuevo, ¿cómo determina uno la trayectoria de un objeto? Digamos, imagínense que cuando uno observa por primera vez, por ejemplo, un cometa que se está acercando desde suficientemente lejos, lo que ve es un punto en el espacio, ¿no? ¿Cómo fija la trayectoria? De hecho, en principio, bueno, por principio sabemos que si conocemos las ecuaciones de movimiento y conocemos las condiciones iniciales, podemos conocer la trayectoria, ¿no? O sea, si conociéramos posición y velocidad en un dado tiempo del objeto, podríamos a partir de ahí conocer qué trayectoria va a seguir. ¿Está bien? Bueno, una alternativa, por ejemplo, a conocer la velocidad y la posición es conocer dos posiciones en dos tiempos distintos. ¿Está bien? Eso también me permite determinar la órbita. Pero bueno, la posición requiere cada posición requiere tres números, ¿no? Por ejemplo, dos ángulos y una distancia. Por ejemplo, si uno ubica el objeto en la esfera celeste, conoce, por ejemplo, la declinación, ¿no? La inclinación que tiene el ángulo respecto al ecuador. ¿Está bien? Y bueno, y el ángulo el ángulo azimutal. ¿Está bien? Que forma respecto, por ejemplo, también se toma como referencia la dirección X, ¿no? La dirección que va de la Tierra al Sol en el momento del equinoccio invernal, o que pasa de invierno a primavera en el hemisferio norte, ¿no? Esa es una dirección fija, bueno, y se miden los ángulos sobre el ecuador en ese sentido. Entonces, bueno, uno tiene dos ángulos, por ejemplo, el ángulo ¿no? en el ecuador y la declinación, el ángulo respecto del ecuador del objeto, pero no tiene la distancia, por ejemplo. No tiene un radar, digamos. Si tuviera un radar podría calcular la distancia, pero no, solo conoce la posición angular. Entonces tiene dos datos, no conoce el radio. Entonces, por ejemplo, si observa, toma dos imágenes sucesivas del objeto a un tiempo 1 y a un tiempo 2, lo va a ver en dos posiciones distintas, dos posiciones angulares distintas, pero de las cuales no conoce la distancia. ¿Está bien? Entonces tampoco le alcanza. Bueno, lo que se hace habitualmente es, bueno, tomar tres posiciones, ¿no? Tres posiciones angulares, y conociendo tres posiciones angulares se puede en principio determinar la trayectoria. ¿Está bien? Entonces ya, bueno, Newton mismo y bueno, después Laplace y Gauss y todo ellos elaboraron métodos más precisos para, bueno, dada digamos, la posición angular en distintos tiempos,
las posiciones angulares en distintos tiempos, poder determinar la trayectoria, ¿no?, de lo que fuera el cometa, ¿no?, el objeto astronómico. Es un tema, digamos, interesante también. Y tiene que ver con fitear esencialmente una de estos objetos, elipses, parábolas, hipérbolas, ¿no?, a 3 puntos angulares. Bueno, yo con esto terminaría por el día de hoy. ¿Tiene alguna pregunta, consulta? A mí me quedó una duda. No estoy segura si tal vez lo explicaste y no lo entendí. Porque en una parte dijimos que estábamos analizando, o sea, el movimiento plano, o sea, en el caso particular en que θ punto sea igual a 0 y θ sea 0 pi sobre 2. Y Sí. de ahí, o sea, a partir de asumir eso, o sea, a partir de estar en ese caso, dedujimos que, o sea, la conservación del momento angular. ¿Qué pasa con los casos en los que eso no ocurre? Creo que, no sé No. si dijiste algo y me perdí. Ah, no, sí, dije, bueno, sí dije varias cosas medio sueltas todas, pero sí, no, efectivamente, el movimiento es plano cualquier ángulo que elijamos nosotros, ¿eh? Lo que determina que sea plano es la conservación del momento angular, ¿no? El hecho de que la fuerza era central y la que se conservaba el momento angular. ¿Te acordás? Eso hacía que, está acá mismo, ¿no? Esto de acá. Esto hacía que una vez que avanzaba un delta t, ¿está bien? La partícula pasaba de estar acá a estar acá, ¿está bien? Como sigue estando, la partícula está movida, está en el plano este, ¿está bien? Y tiene que seguir siendo perpendicular, un tiempo posterior tiene que seguir siendo perpendicular al L. El R punto también tiene que estar en el plano. El R punto nuevo, en este nuevo tema delta t, tiene que estar también en el plano. ¿Está bien? Ah, buenísimo. En el mismo plano que estaba el R punto. Entonces se mantiene siempre en el mismo plano. Y lo de haber elegido el θ 0 pi sobre 2 era porque me simplificaba las ecuaciones. Si elegía el θ así, si elegía el pi sobre 2, por ejemplo, cuando θ punto era 0, ¿está bien? O sea, θ punto es 0 en algún momento, ¿no? Eso seguro. Y el θ lo puedo elegir independientemente, porque simplemente hace un corrimiento, ¿no?, del origen. Así que si elijo donde θ punto es 0, tomo ese valor como θ, ese valor de θ como pi sobre 2, entonces el movimiento se va a verificar siempre en θ pi sobre 2. ¿Está bien? Sí, bueno. Pero si no, pero eso requiere que yo incline mi sistema de coordenadas, ¿no? Claro. Si no hubiera coincidido con pi sobre 2, no, el movimiento sería tridimensional. Pero seguiría siendo plano, pero me dependería de las 3 coordenadas, r, θ y phi. Ahora, Claro. si lo incliné y hice coincidir el θ con pi sobre 2, entonces ahí cuando θ punto era 0, entonces no, ahí me quedó un movimiento que tiene solo r y phi variando. Θ siempre queda pi sobre 2. Muchas gracias. No, bueno. A ver, no. Una cuestión sobre la clase que viene. Nosotros habíamos, digamos, siempre planificado el cronograma con la idea de que fuera suelto, ¿no?, el 21 de septiembre. ¿Está bien? Así que en principio yo lo seguiría considerando, sea que lo hagan efectivamente o no, yo lo consideraría asueto el lunes. ¿Está bien? El 21 de septiembre. Creo que me llegó un mail que decía que era suelto. Sí, llegó el mail, bueno, está bien. Sí, yo tenía Sí, la llegó. duda y quería, sí. Bueno, está bien, ok. Entonces mejor, no hay ninguna duda entonces. Bueno, entonces nos salió bien la presunción. Bueno, sí, ¿alguna preguntita? Sí, Yo tengo una pregunta. Quizás es un poco de carácter histórico, así que no sé si alguien tiene alguna otra pregunta más específica de la clase. Pero vos recién decías, por ejemplo, que Newton y después Gauss y qué sé yo, Laplace también, sí.
Claro, hacían estos estudios y como que lograban, por ejemplo, tener la órbita de, no sé, algún cometa, por ejemplo. Claro. Pero si no podían tener información sobre las distancias y sobre las masas de los cuerpos, ¿cómo hacían efectivamente estos cálculos de las órbitas? No, porque ya sabían que las órbitas tenían que ser elípticas, Claro, o sea, secciones por elípticas, argumento, claro, o sea, claro, se geométricas, basaban sí, más en la geometría. claro. Y entonces tenía que fitear la elipse con el sol en el foco, o sea, tenías lo que fuera, una Ujú, elíptica, una sección elíptica con el sol en el foco, ¿está bien? ujú. Y que además cumpliera con la condición de que pasara que angularmente coincidiera con las tres posiciones a los tiempos dados. Fíjate que también está el tiempo, ¿eh? Claro, claro, por los Eso es tiempos. importante, también es el tiempo. O sea, tiene que pasar en el tiempo correcto por los ángulos, posiciones angulares correctas. Claro, o sea, era como una especie de estudio cinemático, entonces las masas Es, medio que no, claro, no no, afectan claro, la mucho. masa no entra. Claro, como es gravitatorio no le importaba tanto la masa, siempre que fuera chica, ¿no? Para con el Sol. Claro, Pero sí, sí, sí. Entonces sí, no, era puramente geométrico. Es esencialmente geométrico. claro, sí, es que ya lo sabían, entonces pueden usarlo. Claro, Bueno, por eso a partir de Newton se pudo hacer, antes no. claro, Así que sí, es un problema interesante ¿no? de fitear, de fiteo, ¿no? Y por eso matemáticos importantes como Gauss, nada menos, pusieron el dedo, ¿no? Pusieron la mano, porque no es trivial. Sobre todo porque estás viendo un movimiento que es referido al Sol esencialmente, pero lo estás viendo de la Tierra que se está moviendo. Y los tiempos que consideramos son días de diferencia, así que la Tierra se movió mucho. Entonces hay que tener en cuenta todo, el movimiento de la Tierra. No, así que no es trivial. Es muy interesante también, ¿no? Pero, sí, si a uno le interesa esa cosa. Fernando, perdón, a mí me quedó una duda cuando le respondiste recién a Julia, Sí, sí. por el tema de cuando vos tenés un movimiento que te queda, o sea, no te queda en el plano que justo estaban tus coordenadas, digamos. Sí, el plano que sí, Que, por ejemplo, sí. claro. Sí. Y que vos dijiste que te depende de tres, o sea, te depende de tres coordenadas. No, usás tres parámetros para determinar cuál es el plano. ¿Dónde está el plano Claro, ese? El pero en movimiento es plano. realidad, El movimiento es o sea, plano. en realidad, independientes coordenadas seguís teniendo dos, porque vos tenés tres para describirla, pero hay dos que siguen estando ligadas porque tenés que describir ese plano. Claro, sí, sí. El R y el phi, digamos, dentro del plano lo tenés, sí. Claro, está bien. Bueno, pero sí. Pero finalmente termina siendo, dada la energía y el momento, energía mecánica y el momento angular, te queda R en función de phi. Te queda, ¿no? Te queda una sola variable, si querés. Sí, Pero sí, claro, estás perfecto. usando R y phi, qué energía tiene y qué momento angular tiene. Sí, tampoco es trivial la relación con el tiempo, ¿no? Sí era trivial la relación entre R y phi, pero R y T y phi o phi y T no es trivial. ¿Eh? No es analítica, si quiere. Uno lo puede integrar si quiere. Hay métodos para hacerlo más o menos eficientemente, ¿no? De hecho, si miran un poco la bibliografía así de astronomía, ese tipo de cosas, van a ver que hay métodos para tratar justamente de dar la posición en el tiempo, que es lo que importa también, ¿no? Lo que más importa, en qué momento está cada lugar. Sí, se definen anomalías. Lo que llamamos phi nosotros, ¿eh? Eh, en el contexto este de movimiento del satélite, del planeta, eso se llama la verdadera anomalía, se llama el phi. El nombre que si lo buscan se llama true anomaly en inglés o anomalía verdadera. ¿Está bien? Y después hay objetos que se definen, qué sé yo, por ejemplo, una circunferencia que es tangente a la elipse que describe, ¿está bien? El movimiento que tendría una partícula sobre esa circunferencia, que además
digamos, describe una órbita completa en el periodo que describe el planeta, la elipse. Bueno, y uno usa los ángulos de esa trayectoria ficticia sobre el círculo para definir una anomalía distinta, digamos. En vez de la verdadera, una otra, no la verdadera. ¿Está bien? Entonces, bueno, ese movimiento es más simple y se pueden relacionar las dos anomalías una con otra y calcular la verdadera anomalía, el phi de t, digamos, en términos de la otra anomalía que es más simple de calcular. Entonces, bueno, hay un montón de técnicas así que son hechas para el problema, sí, no son generales, nada. Pero quiero decir, el problema no es trivial, no es simplemente que no se atiende toda la solución ahí, una expresión. Sí la trayectoria, pero no la trayectoria geométrica, pero no el tiempo. Bueno, si no tienen más preguntas, les deseo a todos una feliz día de la primavera. ¿Está bien? Pasemos el equinoccio en paz. ¿Está bien? Gracias, igualmente. Bueno, gracias. Chao, Entonces, bueno, suerte. nos vemos el jueves, seguimos con el tema que sigue, ¿no? De scattering, ese tipo de cosas. ¿No? Bien, gracias. No, por favor, ustedes. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego.